Amigos, buen día. A continuación les voy a explicar el tema de expresiones algebraicas. ¿De qué se trata este tema? Este es el uso de letras combinadas con números y signos para realizar operaciones matemáticas. Entonces, ¿qué tipo de operaciones vamos a encontrar aquí? Pues todas las operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación, la división y también operaciones de potenciación, radicación, entre otras. ¿En qué consiste esto? Esto es muy útil para la parte de comprensión lectora pasada o trasladada a expresiones matemáticas. Miremos. Si inicialmente me piden escribir un número, puedo utilizar cualquier letra del abecedario. Por ejemplo, la X. O si me piden escribir dos números cualesquiera, puedo utilizar la X y la Y. O por ejemplo, tres números, X, Y y Z. Pero también puedes utilizar otras de letras del abecedario. Ya el tipo de letra que tú quieras utilizar del abecedario no es relevante, la verdad. Lo importante es comprender qué tipo de operaciones te están pidiendo para llevarlas a escritura de expresión algebraica. Empecemos por las sumas. Y aquí tenemos 4 ejemplos que vamos a pasar a expresión algebraica. Por ejemplo, yo siempre arranco de esta manera. Primero me dice dos números. Y voy a escoger dos números cualquiera. En este caso podría ser la X y la Y. Y me dicen que le haga la suma a esos dos números. Entonces quedaría X más Y. Y tú también hubieses podido utilizar otros números, por ejemplo, A más B. Ahora miremos, aquí me dice la suma de tres números cualesquiera. Pueden ser la X, la Y y la Z. Y la operación pedida fue la suma. Para el siguiente caso tengo un número aumentado en 4. Si yo digo aumentado, estoy creciendo. ¿Y qué operación matemática me indica que estoy creciendo? La suma. Entonces sería un número cualquiera, la X. Y como dice que debe estar aumentado en 4, sería X más 4. Y para este último ejemplo tenemos 3 más que un número. Sería un número cualquiera. Puede ser la letra A. Y me dice 3 más que ese número. Entonces sería A más 3 o 3 más A. Y como puedes observar, entre estos dos no hay ninguna diferencia, solamente estás cambiando el orden de los elementos, pero realmente como es conmutativa para la suma, no se están afectando. Ahora pasemos a la resta o diferencia. Miremos estos 4 ejemplos. La resta de dos números cualesquiera, podemos escoger las letras M y N. Y la operación que nos piden es resta. Para este caso nos están pidiendo la diferencia entre 6 y un número. Escribo el 6 y un número cualesquiera representado por cualquier letra del abecedario y me está pidiendo la diferencia. La diferencia hace alusión a resta. Ahora me dice 4 menos que n. Y es muy importante tener en cuenta si es el 4 menos la letra n o la n menos el número 4, pero miren una cosa, dice 4 menos que n. Cuando yo digo menos, estoy diciendo por debajo de, entonces en este caso sería n menos 4. Si yo dijera n por debajo del 4, entonces sería 4 menos n, invertido. Entonces en este caso vamos a dejar como n menos 4. Y ahora miremos este ejemplo, un número disminuido en 8. ¿Qué número podemos utilizar? Cualquier letra del abecedario, por ejemplo, la letra Y. Y al decir que ha disminuido, quiere decir que ha perdido. ¿Que ha perdido cuánto? 8 unidades. Entonces quedaríamos como Y menos 8. Ahí lo tenemos. Ahora pasemos al producto. En el caso del producto y la división tienden a haber confusiones. Miremos, cuando decimos el doble, lo podemos confundir a veces con la mitad o el triple con la tercera parte y 4 veces con la cuarta parte, así sucesivamente. Miremos, cuando yo digo el doble de un número, quiero decir ese número multiplicado por 2. Entonces cualquier letra puede ser la X multiplicado por 2, que sería el doble. Y para el triple de un número sería un número cualquiera multiplicado por 3 o 3 veces ese número. Para el caso de 4 veces sería lo mismo, 4 veces un número cualquiera, en este caso puede ser 4m. Mientras que para el caso de la división, cuando yo digo la mitad, quiere decir que divido entre 2, entonces la mitad de un número sería j sobre 2. Si me piden hallar la tercera parte de un número, tomo un número cualquiera y lo divido entre 3. Y lo mismo para el caso de la cuarta parte de un número, que sería un número cualesquiera dividido entre 4. Y aquí es importante practicar varias veces hasta tener bien clara la diferencia entre el producto y la división para el caso de las expresiones algebraicas.
Ahora veamos la diferencia entre potencias y radicales. Empecemos. El cuadrado de un número. Entonces tengo un número cualquiera, por ejemplo, la letra C, y me pide el cuadrado. Cuando hablo del cuadrado es potencia a la 2. Para este caso, el cubo de un número, el número puede ser la letra M. Y cuando me dice que es el cubo, tiene exponente 3. Para este caso dice el cuadrado de la suma de dos números. ¿Cuáles serían los dos números a operar? En este caso puedo utilizar la P y la Q. Y me dice que sea la suma de dos números. Entonces la suma sería con signo más aquí. Y me dice el cuadrado de esa suma. Entonces lo que tengo que hacer es encerrar en un paréntesis esta suma y elevarla al cuadrado. Y para el caso del cuadrado, el exponente sería el número 2. Ahora esta, la diferencia de dos números elevada al cubo. ¿Cuáles serían los dos números que vamos a hacer la operación de diferencia? En este caso es la resta. Serían, por decir, los números m y n. Me dice que es la diferencia. La diferencia de dos números ya los tengo, m menos n, dice elevada al cubo. Entonces esta operación de resta la encierro en un paréntesis y está elevada al cubo, que en este caso el cubo es el número 3. Ahora, para el caso de radicales, me dice la raíz cuadrada del producto de dos números. Entonces empiezo el producto de dos números cualesquiera. ¿Quiénes podrían ser? X y Y. Y me pide la raíz cuadrada de ese producto. Entonces, la raíz cuadrada envolvería a los dos números. Y ya sabemos que cuando no escribo un número aquí es raíz cuadrada. La última, la raíz cúbica de 4 menos x. Lo primero que voy a hacer es esta operación 4 menos x. Y a ella, 4 menos x, me piden que le saque la raíz cúbica. Nótese que la raíz cúbica está abarcando a la diferencia o a la resta de 4 menos x. Ahora pasemos a las expresiones algebraicas que incluyen números consecutivos. Recordemos, ¿qué es un número consecutivo? Es un número que va precediendo a un número anterior. En este caso, pues van siendo consecutivos en una unidad. Los números pares son consecutivos de 2 en 2. Los números múltiplos de 3 van consecutivos de 3 en 3 y así sucesivamente. Entonces, si yo quisiera referirme, por decir, dos números cualesquiera, yo podría decir el número 2, si no lo conociera, lo llamaría x, y su número consecutivo, en este caso el 3, sería el resultado del 2, que ya sé que es x, y sumado en una unidad. Estos dos serían los dos números consecutivos, x y x más 1. Entonces, si me piden dos números consecutivos cualesquiera, entonces yo podría escribir, por ejemplo, el x y el x más 1. Bueno, para este caso nos pidieron solamente dos números consecutivos, solamente necesitamos separarlos con una coma y aquí los tenemos, x y x más 1. Ahora averigüemos esto, tres números consecutivos cuya suma sea 24. Tenemos un número cualquiera que no sabemos cuál es, lo vamos a llamar x. El segundo número consecutivo, como vimos aquí, un consecutivo sumado sería sumándole 1 y el tercer consecutivo sería sumándole a este 2 unidades, entonces tendríamos x más 1 y x más 2. Y cuya suma sea 24. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Una ecuación lineal con una sola incógnita, entonces procedemos a plantear la ecuación. Sería 1, 2, 3x. Los números de este lado tendríamos 1 y 2, sería más 3, y quedarían igualados a 24. Ahora, tenemos este número 3 con signo positivo aquí, lo mandamos al otro lado con signo negativo. Esto ahora me quedaría 3x igual a 21. Y este número 3 que está multiplicando pasaría a dividir al otro lado. A lo que vamos a obtener el resultado 21 sobre 3, que es 7. Entonces ya encontramos el valor de x. Ya sabemos entonces que x, el primer número sería 7. El segundo número sería x más 1, o sea 7 más 1, que es el 8. Y el tercer número consecutivo, x más 2, sería 7 más 2, que es 9. Y estos tres números sumados sabemos que nos dan 24. Y aquí encontramos los tres números consecutivos, 7, 8 y 9. Bueno amigos, espero que esta explicación les haya servido. Hasta luego.